Capítulo 43 sobre la noción de la élite. Hay una palabra que hemos empleado bastante frecuentemente en otras ocasiones y cuyo sentido nos es menester todavía precisar aquí colocándonos más especialmente en el punto de vista propiamente iniciático, cosa que no habíamos hecho entonces, al menos explícitamente. Esta palabra es la de élite, de la que nos hemos servido para designar algo que ya no existe en el estado actual del mundo occidental y cuya constitución, o más bien reconstitución, nos parecía como la condición primera y esencial de un enderezamiento intelectual y de una restauración tradicional, ver Oriente y Occidente. Esta palabra, es menester decirlo, es también de aquellas de las que se abusa extrañamente en nuestra época hasta el punto de emplearlas de la manera más corriente en acepciones que ya no tienen nada de común con lo que debería significar normalmente. Como los hemos hecho observar en otras ocasiones, estas deformaciones toman frecuentemente un verdadero matiz de caricatura y de parodia, y ellos así, concretamente, cuando se trata de palabras que anteriormente a toda desviación profana han sido en cierto modo consagradas por un uso tradicional, lo que es en efecto el caso, como vamos a verlo, en lo que concierne a la palabra élite. Una segunda llamada. Hemos señalado más atrás una deformación de este género y particularmente absurda al respecto del sentido de la palabra adepto. La palabra iniciación misma no está más al abrigo de estos abusos, ya que algunos se sirven de ella hoy día para designar la enseñanza rudimentaria de un saber profano cualquiera, e incluso se la ve figurar en la portada de obras que, de hecho, no dependen más que de la más baja vulgarización. Tales palabras se vinculan de una cierta manera, a título de términos técnicos, al simbolismo iniciático mismo, y no porque haya profanos que se apoderen a veces de un símbolo que son incapaces de comprender, desviándole de su sentido y haciendo de él una aplicación ilegítima. Este símbolo deja de ser en sí mismo lo que es verdaderamente. Así pues, no hay ninguna razón válida para que el abuso que se hace de una palabra nos obligue a evitar su empleo, y por lo demás, si la cosa debiera ser así, con todo el desorden del que da testimonio el lenguaje actual, nos vemos muy claro que términos podrían quedar finalmente a nuestra disposición. Cuando hemos empleado la palabra élite, como lo decíamos hace un momento, las falsas concepciones a las que se aplica comúnmente aún no se habían mostrado tan extendidas como lo hemos constatado desde entonces, y quizás todavía no lo estaban realmente, ya que todo eso se va agravando visiblemente cada vez más rápidamente. De hecho, nunca se ha hablado tanto de la élite a cada instante y por todas partes como desde que ya no existe, y bien entendido, lo que se quiere designar con eso no es nunca la élite tomada en su verdadero sentido. Hay incluso más todavía. Se ha llegado a hablar ahora de las élites, término en el que se pretende comprender a todos los individuos que rebasan por poco que sea la media, en un orden de actividades cualquiera, aunque sea el más inferior en sí mismo y en el más alejado de toda intelectualidad. Tercera llamada. En el lenguaje de los periodistas hay incluso una élite deportiva, lo que en efecto es el último grado de degeneración que se puede hacer sufrir a esta palabra. Destacamos primeramente que el plural es aquí un verdadero sinsentido. Sin salir siquiera del punto de vista profano, ya se podría decir que esta palabra es de aquellas que no son susceptibles del plural, porque su sentido es en cierto modo el de un superlativo, o también porque implica la idea de algo que, por su naturaleza misma, no es susceptible de fragmentarse ni de subdivirse, pero para nosotros hay lugar a ser llamada aquí a algunas otras consideraciones de un orden más profundo. A veces, para mayor precisión y para descartar todo malentendido posible, hemos empleado la expresión de élite intelectual, pero a decir verdad, en eso hay casi un pleonasmo, ya que no es concebible siquiera que la élite pueda ser otra que intelectual, o si se prefiere, espiritual, pues estas dos palabras son en suma equivalente para nosotros, es decir, intelectual y espiritual. Desde que nos negamos absolutamente a confundir la intelectualidad verdadera con la racionalidad. Bien, la razón de ello es que, por definición misma, la distinción que determina la élite no puede operarse más que por arriba, es decir, bajo la relación de las posibilidades más elevadas del ser. Y es fácil darse cuenta de ello reflexionando un poco en el sentido propio de la palabra, tal como resulta directamente de su etimología. En efecto, desde el punto de vista propiamente tradicional, aquello que da a la palabra élite todo su valor es que deriva de elegido, y es eso, lo decimos claramente, lo que nos ha llevado a emplearla como lo hemos hecho, con preferencia a cualquier otra. Pero todavía es menester precisar un poco más cómo debe entenderse esto. Cuarta llamada. Naturalmente aquí no vamos a ocuparnos de la concepción social moderna y profana de una elección que procede del sufragio universal y que por consiguiente se opera por abajo, pretendiendo hacer derivar lo superior a lo inferior, contrariamente a toda noción de verdadera jerarquía. Es menester no creer que vamos a detenernos aquí en el sentido religioso y exotérico, que sin duda es aquel donde se habla más habitualmente de los elegidos,
aunque ciertamente eso ya es algo que podría dar lugar bastante fácilmente a una transposición analógica apropiada a aquello de lo que se trata efectivamente. Pero hay todavía otra cosa, de la que se podría encontrar una indicación hasta en la palabra evangélica bien conocida y frecuentemente citada, pero quizás insuficientemente comprendida: multivocati electi pauci. En el fondo, podríamos decir que la élite, tal como lo entendemos, representa el conjunto de aquellos que poseen las cualificaciones requeridas para la iniciación. Antes de continuar, que dice este multivocati, yo suelo separar los párrafos que no, yo sé que los estructura, la traducción, no sé qué tan fiel es a la estructura que él usa, de la manera que quiere separar las ideas, pero a veces un bloque de texto es muy difícil de leer, y es preferible ir separando por ideas la lectura, y creo que facilita capturar la idea principal y enfocarse en ella. Dice multivocati, ajá, muchos son los elegidos. Vamos a ver, multivocati, traducción latín. Muchos llamados, pocos los elegidos. Y esto es una frase, si mal no recuerdo, de Mateo 22:14. Muchos son llamados y pocos elegidos. Muy bien. En el fondo, podríamos decir que la élite, tal como la entendemos, representa el conjunto de aquellos que poseen las cualificaciones requeridas para la iniciación y que naturalmente son siempre una minoría entre los hombres. En un sentido, estos son todos llamados, en razón de la situación central que ocupa el ser humano, es decir, todos los hombres y mujeres en este mundo, en este estado de existencia, entre los demás seres que se encuentran igualmente en él. Quinta llamada. Esto no es verdad solo en lo que concierne al mundo corporal, sino también en lo que concierne a las modalidades de existencia individual. Pero hay pocos elegidos, y en las condiciones de la época actual hay ciertamente menos que nunca. Sexto, se podría decir que en razón del movimiento de descenso cíclico debe haber necesariamente cada vez menos, y por eso es posible comprender lo que quiere decir la afirmación tradicional según la cual el ciclo actual terminará cuando el número de los elegidos esté completo. Se podría objetar que esta élite existe siempre de hecho, ya que por pocos numerosos que sean los que están cualificados en el sentido iniciático de la palabra, no obstante hay al menos algunos, y por lo demás aquí el número importa poco. Séptima llamada. Es evidente que en todo lo que se refiere a la élite es menester no considerar nunca más que una cuestión de cualidad y no de cantidad. Eso es verdad. Ah, sí, bueno, este tema de los elegidos también ha hecho que muchos grupos que estudian estos temas se autosugestionen un poco. Yo, mientras continúo con la lectura, de nuevo, creo que siempre hay que ver más el valor simbólico de lo que Ganón está transmitiendo que tomarlo todo de una manera extremadamente literal. Creo que siempre es nuestra mejor actitud para mantener un centro ecuánime y enfocados en la meta de estas lecturas, que son realmente las de ponderar y explorar un punto de vista que nos beneficie en un camino de descubrimiento interno y un camino de que en el sentido como que no lo expresa verdaderamente una vida iniciática, una vida de realización interior. Vamos a continuar hablando de este tema, a ver cómo él lo desglosa. Dice que obviamente importa poco la cantidad, sino la cualidad de estos individuos, y eso es verdad, pero ellos no representan así más que una élite virtual, o se podría decir la posibilidad de la élite, y para que ésta se constituya efectivamente es menester ante todo que ellos mismos tomen conciencia de su cualificación. Por otra parte, debe entenderse bien que, como lo hemos explicado precedentemente, las cualificaciones iniciáticas, tal como pueden determinarse desde el punto de vista propiamente técnico, no son todas de un orden exclusivamente intelectual, sino que conllevan también la consideración de otros elementos constitutivos del ser humano. Pero eso no cambia absolutamente nada de lo que hemos dicho de la definición de la élite, puesto que, sean cuales sean en sí mismas estas cualificaciones, es siempre en vista de una realización esencialmente intelectual o espiritual, como deben ser consideradas, y es en eso donde reside en definitiva su única razón de ser. Normalmente, todos aquellos que estén cualificados así deberían tener, por eso mismo, la posibilidad de obtener una iniciación. Si la cosa no es así, de hecho, eso se debe en suma únicamente al estado presente del mundo occidental. Y a este respecto, la desaparición de la élite consciente de sí misma y la ausencia de organizaciones iniciáticas adecuadas para recibirla aparecen como los dos hechos estrechamente ligados entre sí. Dos hechos estrechamente ligados entre sí.
correlativos en cierto modo, sin que haya siquiera quizás lugar a preguntarse cuál ha podido ser una consecuencia del otro. Pero por otra parte, es evidente que organizaciones iniciáticas que fueran verdaderamente y plenamente lo que deben ser, y no simplemente vestigios más o menos degenerados de lo que fue antaño, no podrían reformarse más que si encontraran elementos que poseen no solo la aptitud inicial necesaria a título de condición previa, sino también las disposiciones efectivas determinadas por la conciencia de esta aptitud, ya que es a ellos a quienes pertenece ante todo aspirar a la iniciación, y sería invertir las relaciones pensar que ésta debe venir a ellos independientemente de esta aspiración, que es como una primera manifestación de la actitud esencialmente activa, exigida por todo lo que es de orden verdaderamente iniciático. Por eso es por lo que la reconstitución de la élite, queremos decir de la élite consciente de sus posibilidades iniciáticas, aunque no puedan ser más que posibilidades latentes y no desarrolladas en tanto que no ha sido obtenido un vinculamiento tradicional regular, es aquí la condición primera de la que depende todo el resto. Del mismo modo que la presencia de materiales previamente preparados es indispensable para la construcción de un edificio, aunque evidentemente esos materiales no pueden desempeñar su destino más que cuando hayan encontrado su sitio en el edificio mismo. Suponiendo que la iniciación, en tanto que vinculamiento a una cadena tradicional, ha sido obtenida realmente para aquellos que pertenecen a la élite, quedará que considerar todavía, para cada uno de ellos, la posibilidad de ir más o menos lejos, es decir, primeramente de pasar de la iniciación virtual a la iniciación efectiva, y después de alcanzar en esta la posesión de tal o cual grado más o menos elevado, según la extensión de sus propias posibilidades particulares. Por consiguiente, para el paso de un grado a otro, habrá lugar a considerar lo que se podría llamar una élite en el interior de la élite misma. Octava llamada. Subsistía todavía una alusión bastante clara a esto en la masonería del siglo XVIII cuando se habla de ella en la constitución de un sistema de altos grados en el interior de una logia ordinaria. Y es en este sentido como algunos han podido hablar de la élite de la élite. Novena llamada. Bien entendido, en eso no se trata en modo alguno de élites diferentes, sino más bien de grados en una única y misma élite. En otros términos, se puede considerar elecciones sucesivas y cada vez más restringidas en cuanto al número de los individuos a quienes conciernen, elecciones que se operan siempre por arriba y según el mismo principio y que corresponden en suma a diferentes grados de la jerarquía iniciática. Bien. Cuando esta elección por arriba, bueno, es similar a, la- a los profetas, ¿no? Son elegidos por el principio mismo. Continuando, décima. En la tradición islámica, no, es en esta acepción como la palabra elegido se encuentra, por ejemplo, en la designación de algunos grados superiores de diversos ritos masónicos, lo que por lo demás no quiere decir ciertamente que se haya guardado siempre ahí la conciencia real de su significación y de todo lo que implica verdaderamente. Así, gradualmente, se puede llegar hasta la elección suprema, la que se refiere al adeptado, es decir, al cumplimiento de la meta última de toda iniciación, y por consiguiente, el elegido, en el sentido más completo de esta palabra, aquel que se podría llamar el elegido perfecto, será el que llegue finalmente a la realización de la identidad suprema. 11 llamada. En la tradición islámica, el Mustafa, el elegido, es uno de los nombres del profeta. Cuando esta palabra se emplea así por excelencia, se refiere pues efectivamente al hombre universal. Ya la próxima capítulo, que continúa un poco esta idea de los elegidos, va a ser capítulo 44 de la jerarquía iniciática.